Imagina por un momento que estás parado en una calle de Dallas. El sol brilla, la multitud sonríe, los fotógrafos alzan sus cámaras y los niños agitan pequeñas banderas americanas. Una caravana avanza lentamente, y en la limusina descapotable, John Fitzgerald Kennedy sonríe mientras saluda a su pueblo, y de pronto, todo cambia. Un disparo, después otro, y un tercero, que corta el aire y la historia. El presidente se desploma, su esposa grita, el caos se apodera de la multitud. En segundos, la confianza de toda una nación se hace trizas. Y 60 años después, el eco de aquel día sigue resonando con una pregunta que aún no tiene respuesta clara. ¿Quién mató realmente a JFK? Esa pregunta marcó un antes y un después en la historia moderna. No solo por la pérdida de un presidente carismático, sino por lo que simbolizó, el comienzo de una era de desconfianza hacia el poder, hacia el gobierno, hacia las instituciones que supuestamente debían proteger a su gente. Y todo comenzó con un crimen tan rápido, tan confuso, tan lleno de inconsistencias, que desde el primer momento parecía más una escena de película que un simple atentado. Kennedy no era un presidente cualquiera. Era joven, apuesto, moderno. Su familia encarnaba el sueño americano. Jackie, la elegancia y el glamour. Los hijos, la imagen de la inocencia. Y él, el símbolo del optimismo en una década turbulenta. Pero detrás de su sonrisa y de los discursos sobre esperanza, había tensiones enormes dentro del propio sistema estadounidense. JFK había comenzado a desafiar a los militares, a los servicios de inteligencia, a la CIA. Quería paz, donde otros querían guerra. Quería diplomacia, donde otros querían control. Y eso, en plena Guerra Fría, lo convirtió en un problema para los sectores más poderosos de su país. Semanas antes de su asesinato, Kennedy había hablado de desmantelar estructuras de espionaje que operaban en secreto, que financiaban golpes de Estado, que derrocaban gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso. Eso lo enfrentó con figuras como Allen Dulles, exdirector de la CIA, un hombre con conexiones profundas y una influencia que se extendía más allá del poder visible. Kennedy lo había despedido. Y meses después, Dulles terminaría formando parte de la comisión encargada de investigar su muerte. Un hecho que, por sí solo, parece una ironía escrita por el destino, o por alguien con mucho control sobre la historia. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy aterrizó en Dallas con su esposa y el gobernador de Texas, John Connally. Era una visita política, una más en su agenda, una caravana abierta, sonriente, sin mayor preocupación, pero a las 12:30 del mediodía, mientras el coche presidencial giraba por la calle Elm, 3 disparos cambiaron el curso de la historia. Uno falló. El segundo atravesó su espalda, salió por su garganta, hirió al gobernador, rompió huesos, destrozó tejidos. Y el tercero impactó en la cabeza del presidente, deteniendo el tiempo. En minutos, Kennedy estaba muerto. Y en cuestión de horas, el país entero se paralizó entre el dolor, el miedo y la confusión. Los noticieros interrumpieron su programación. Los periodistas lloraban en vivo, y los estadounidenses, frente a sus televisores, se preguntaban cómo podía ser posible que el hombre más protegido del planeta hubiese sido asesinado a plena luz del día. El FBI actuó con rapidez, demasiada rapidez, dirían algunos. En menos de 24 horas ya tenían a un sospechoso, Lee Harvey Oswald, un exmarín, simpatizante comunista, que había vivido en la Unión Soviética y regresado desencantado. Trabajaba en el edificio desde donde supuestamente se dispararon los tiros. Y según la versión oficial, él, solo, había ejecutado el crimen. Sin cómplices. Sin ayuda. Sin conspiración. Solo un hombre con un rifle y un objetivo. Pero algo no cuadraba. Oswald negó todo desde el primer momento. Decía que lo habían usado, que era un chivo expiatorio. Y cuando finalmente podría haber hablado ante un tribunal, fue asesinado frente a las cámaras, en directo, por Jack Ruby, un dueño de club nocturno con conexiones turbias. El asesino del asesino. Un crimen dentro de otro crimen. Y con su muerte, se cerró para siempre la posibilidad de un juicio. El silencio se impuso, y con él, la sospecha.
En pocos días, el vicepresidente Lyndon B. Johnson asumió la presidencia, y junto con el director del FBI, J. Edgar Hoover, se apresuró a controlar la narrativa. Debían calmar al país, evitar el pánico, y sobre todo, impedir que la idea de una conspiración creciera. Porque si se aceptaba que más de una persona había estado involucrada, el miedo se transformaría en caos. Y en plena Guerra Fría, eso era lo último que Estados Unidos podía permitirse. Así nació la Comisión Warren, un grupo de 7 hombres designados para investigar el asesinato. Entre ellos, el propio Allen Dulles, el hombre que Kennedy había despedido de la CIA. La comisión trabajó solo 10 meses, con información filtrada casi exclusivamente por el FBI, y su conclusión fue clara: 3 balas, un solo tirador, ningún complot. Fin de la historia. Pero esa historia tenía agujeros. Demasiados. Testigos que aseguraban haber escuchado disparos desde distintas direcciones. Médicos que describieron heridas que parecían venir del frente, no desde atrás. Una bala que, según la versión oficial, atravesó 2 cuerpos y causó 7 heridas sin deformarse casi nada. La famosa bala mágica. Una pieza de evidencia que se convirtió en el símbolo del escepticismo. ¿Cómo era posible que esa bala perfecta explicara todo el daño que se había visto en segundos? Y más aún, ¿por qué tantas pruebas desaparecieron? ¿Por qué se destruyeron grabaciones, documentos, fotografías, autopsias incompletas? ¿Por qué el cerebro del presidente, pieza clave de la autopsia, se perdió para siempre? Cada respuesta generaba nuevas preguntas, y cada silencio oficial alimentaba el fuego de la duda. El tiempo pasó, pero el misterio creció. Cuando en los años 70 estalló el escándalo de Watergate y la guerra de Vietnam desgastó la fe del pueblo, la confianza en el gobierno se derrumbó. La gente ya no creía en las versiones oficiales. Y el caso JFK se convirtió en el símbolo de esa desconfianza, un espejo de la sensación colectiva de que el poder miente, manipula y oculta. El Congreso reabrió la investigación en 1976. El nuevo comité revisó todo lo que la Comisión Warren había hecho y llegó a una conclusión inquietante. Había una alta probabilidad de que existieran 2 tiradores y, por tanto, una conspiración. No podían probar quién estuvo detrás, pero confirmaron que el FBI y la CIA habían ocultado información, destruido pruebas y limitado las líneas de investigación. Un agente incluso confesó que le habían ordenado quemar una carta escrita por Oswald antes del asesinato. El comité lo dejó claro: el gobierno había fallado a su pueblo. Y en ese fallo nació algo más que una teoría de conspiración. Nació una herida que sigue abierta hasta hoy. Una herida llamada desconfianza. Durante las décadas siguientes, nuevas evidencias, películas y testimonios alimentaron el mito. La grabación de Zapruder, donde se ve el disparo fatal, cambió la percepción pública. Las imágenes eran demasiado crudas, demasiado claras, demasiado distintas a lo que el gobierno había descrito. Y ver al presidente morir frente a millones, en una cinta doméstica, fue el momento en que los estadounidenses decidieron que ya no creían en nadie. Hollywood también jugó su papel. Películas como JFK, de Oliver Stone en los 90s, mezclaron hechos reales y teorías, acusando abiertamente al gobierno de encubrir un asesinato político. La cinta impactó tanto que el Congreso aprobó una ley para liberar todos los documentos relacionados con el caso antes de 2017. Fue un intento de cerrar el círculo, de demostrar transparencia, y aunque se liberaron más de 5 millones de documentos, muchos seguían incompletos, censurados o desaparecidos. El cerebro de Kennedy, los registros de la CIA, los archivos de ciertos agentes, todo seguía sin aparecer. ¿Casualidad? ¿Error? ¿O algo más? A esta altura, creer o no creer, se volvió una cuestión de fe. Las pruebas apuntan a que Lee Harvey Oswald sí disparó. Pero los vacíos, las contradicciones y los encubrimientos mantienen viva la sospecha de que no lo hizo solo. Algunos dicen que detrás estaba la mafia, que había perdido millones tras las medidas de Robert Kennedy contra el crimen organizado. Otros aseguran que fue un complot interno de la CIA, cansada de que el presidente obstaculizara sus operaciones secretas en Cuba. Hay quienes creen que fue la propia Cuba,
vengándose de los intentos estadounidenses de asesinar a Fidel Castro, y otros, más oscuros, culpan al propio vicepresidente Lyndon B. Johnson, sediento de poder. Lo cierto es que nadie puede probar nada con certeza. Y quizá nunca se pueda, porque lo que comenzó como un asesinato, terminó siendo una batalla entre la verdad y la narrativa. Una guerra entre los hechos y la historia oficial. Y en esa guerra, el silencio fue el arma más poderosa. Pero más allá de las teorías, lo que realmente cambió el 22 de noviembre de 1963 no fue solo la historia de Estados Unidos. Fue la relación de los ciudadanos con su gobierno. La idea de que el poder podía mentir. De que la verdad podía ser manipulada, moldeada, archivada o borrada. Desde ese día, cada escándalo, cada encubrimiento, cada versión oficial, ha sido recibida con la misma duda que nació en Dallas. Y quizá esa sea la herencia más duradera del asesinato de JFK, la pérdida de la inocencia nacional. Hoy, 6 décadas después, aún se publican documentos, aún se revelan grabaciones, aún se revisan fotos pixeladas en busca de sombras o figuras detrás de una valla. Y cada nueva pista reaviva el misterio. Porque más que un crimen, lo de JFK se convirtió en una metáfora. La idea de que incluso en las democracias más sólidas, hay verdades que se entierran. Si lo piensas, el asesinato de Kennedy fue más que la muerte de un presidente. Fue el nacimiento de la era de la conspiración moderna. Antes de él, el pueblo creía en su gobierno. Después de él, aprendió a sospechar. Y esa sospecha se ha extendido como un virus que todavía hoy infecta la confianza pública. Quizá Oswald disparó solo. Quizá no. Pero lo que muchos creen, con razón o sin ella, es que el gobierno sí mató algo ese día, la fe del pueblo en su propia verdad. Y ahora, 6 décadas después, con millones de documentos liberados, con teorías circulando por internet, con debates que no terminan, sigue flotando una pregunta imposible de borrar. ¿Y si Kennedy no fue víctima solo de un tirador, sino de un sistema que no soportaba su forma de pensar? ¿Y si su mayor pecado fue intentar cambiar el poder desde dentro? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez la verdad esté enterrada junto a él, en Arlington, bajo una llama que nunca se apaga. Una llama que simboliza no solo el recuerdo de un presidente, sino el fuego eterno de una duda que Estados Unidos nunca pudo apagar.